Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Este vídeo es la segunda parte o la continuidad al tema de la deidad que abordamos en un pasado audiovisual. Si quieres verlo, en la parte inferior en la descripción de este vídeo está el link al mismo. Así entenderás o comprenderás mejor esta segunda parte. Los siguientes textos son tomados de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, por el Instituto Cultural Aleph y Tau AC, 2015. La deidad de Jesucristo. Jesús afirmó que Él era Dios y se condujo durante su vida conforme a esa declaración. Su unidad con el Padre, su poder creador, su atributo perdonador de pecados, la aceptación de adoración a su persona, su eternidad, su omnisciencia. Todo en él manifiesta su deidad. La Escritura afirma explícitamente que Jesús es Dios. Tomás, en respuesta, le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Cristo en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Romanos 9, verso 5. Haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, sino que es igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre ustedes, y también ustedes con Él, según la gracia de nuestro Dios y Señor nuestro Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 12. A la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Él es el esplendor de su gloria, y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 3. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1, verso 8. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación, y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Yo soy el Aleph y la Tau, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, verso 8. Jesucristo hablaba como la deidad que es. Él no dijo, así dice Adonai, como los profetas y siervos de la antigüedad, sino que dijo, de cierto les digo, como Dios mismo hablando. Jesús era uno con el Padre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Juan 1, verso 14. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha otorgado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan capítulo 5, versículos 21 al 23. Yo y mi Padre somos uno. Juan capítulo 10, verso 30. Yo les he dado la gloria que tú me has dado,
para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Juan 17, verso 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Colosenses 1, verso 15. Jesús es eterno. Él es antes de todo, vive hoy y vivirá por siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 al 2. Jesús les contestó, de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. Colosenses 1, verso 17. Tal como Él ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Hebreos 5, verso 6. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por siempre. Hebreos 13, verso 8. Solo la deidad recibe adoración, y Jesús recibió y aceptó adoración como Dios. Jesucristo aceptó la adoración debida a la deidad. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos del oriente, indagando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarlo. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría, y entrando a la casa vieron al niño con Mariam su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron obsequios, oro, mirra e incienso. Mateo capítulo 2, versos 1 al 2 y 10 al 11. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, y les dijo, la paz sea a ustedes. Entonces ellas se le acercaron, se abrazaron de sus pies, y lo adoraron. Mateo 28, verso 9. Y después de adorarlo, ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas capítulo 24, verso 52. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor, y se postró y lo adoró. Juan capítulo 9, verso 38. Y de nuevo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, verso 6. Que decían en alta voz, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza, la bendición y toda criatura que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Enseguida escuché al que está sentado en el trono que dijo, al Cordero sea dada la bendición, el honor, la alabanza y el dominio por eternidades de eternidades. Y las 4 criaturas vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 al 14. Solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús perdonó pecados como Dios. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 9, verso 6. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Marcos 2, verso 5. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Pero los que estaban sentados a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Lucas capítulo 7 versículos 47 al 49. En quien tenemos redención, y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Efesios 1 verso 7. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros,
Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Colosenses 3, verso 13. Y de parte de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados. Apocalipsis 1, verso 5. Solo Dios es creador de todo, y Jesús es el creador de todo lo que existe. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. Juan 1, verso 3. No obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien es todo, y por medio de quien nosotros existimos. 1 Corintios 8, verso 6. Para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio del Cristo. Efesios 1, verso 10. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, verso 16. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo los mundos. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versos 2 al 3. Solo Dios es todopoderoso, y Jesús es todopoderoso. Acercándoseles Jesús, habló con ellos, y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Mateo 28, verso 18. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Hebreos 1, verso 3, parte A. Yo soy el Aleph y la Tau, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, verso 8. Para satisfacer las demandas del Padre, debía haber un sacrificio perfecto por los pecados. Ningún ser humano podía cumplir esto, y solo enviando a su Hijo como hombre, se podrían cumplir tales demandas. Jesús es absolutamente Dios y absolutamente hombre. La expresión Hijo de Hombre se refiere a su humanidad. Jesús les dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Mateo 8, verso 20. Así que, por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne. Romanos 8, verso 3. Pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno murieron los muchos, ¿cuánto más pues abundará para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo? Romanos 5, verso 15. El primer hombre es terrenal, de la tierra; el segundo hombre es del cielo, el Señor. 1 Corintios 15, verso 47. Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, y en siendo la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo, y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4, verso 15. Jesús
tiene los mismos atributos de Adonai. Adonai es el primero y el último. Isaías 41, verso 4 y 44, verso 6. Jesucristo es el primero y el último. Apocalipsis 1, verso 17, 2, verso 8 y 22, verso 13. Adonai es el Señor de señores. Deuteronomio capítulo 10, verso 17, Primera de Crónicas 17, verso 24, Amós 3, verso 13 y Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15. Jesucristo es el Señor de señores. Apocalipsis 17, verso 14 y 19, 16. Adonai es eterno. Salmo 117, verso 2, 119, verso 89, Isaías 26, verso 4, Lamentaciones 5, verso 19. Jesucristo es eterno. Juan 1:1, 5, verso 26, 8, verso 58, 12, verso 34, Hebreos capítulo 1, versos 8, 12, y capítulo 5, del verso 6 hasta el capítulo 7, verso 25. El nombre Jesús, Jesús en griego, Yeshua en hebreo, Yeshu en arameo, se deriva de la forma hebrea Yoshua, que significa Yahweh salva. Adonai dijo, yo soy el que soy, y Jesús frecuentemente decía de sí mismo, yo soy, o yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, etc. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Dios Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afianzarlo con el derecho y con la justicia, desde ahora y hasta la eternidad. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Creer en la deidad de Jesucristo es fundamental para el perdón de nuestros pecados, la salvación, el nuevo nacimiento, la validez del bautismo, la transformación de vida y la vida eterna. Si no reconocemos a Jesús como Dios mismo encarnado, que pagó el precio por nuestros pecados para redimirnos, que resucitó victorioso sobre la muerte y está sentado a la diestra del Padre en gloria, entonces no tiene valor para nosotros el sacrificio expiatorio de Jesús. El Padre exigía el sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación para la plena justicia. Solo la deidad encarnada podía cumplir esa demanda del Padre, y el Hijo lo hizo. Él fue tentado en todo, pero no pecó. El Hijo Eterno fue el sacrificio perfecto por los pecados. Dios mismo, en carne, sufrió como hombre para ser intercesor perfecto ante el Padre. Amén. En un próximo vídeo estaremos abordando la temática de la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Gracias por tu atención. Suscríbete al canal y activa la campana para que YouTube te notifique acerca de los nuevos vídeos publicados. Dale like o me gusta al vídeo y compártelo. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.